Bienvenidos a esta Agenda Económica PM que quiero comenzarla con una pregunta. ¿Cuál es la importancia, la influencia, el impacto del progreso económico en el desarrollo humano? Es una de las preguntas que se hará en la tercera conferencia exponencial de desarrollo humano que organiza la Universidad del Desarrollo. Precisamente estamos con una de las personas que impulsa esta iniciativa, el economista y investigador, además de profesor de esa casa de estudios, Klaus Schmidt-Hebel, a quien le agradezco por estar con nosotros. Bienvenido a Agenda Económica, Klaus. Muy buenas tardes, las gracias los doy yo, estimado Nicolás. Muy contento de estar nuevamente acá en esta Agenda Económica con usted. A ver, ustedes van a hablar de desarrollo humano en esta conferencia exponencial, se va a hacer la próxima semana, miércoles en Concepción, jueves en Santiago, y ustedes acá proponen que el desarrollo humano va a ser analizado desde la evolución de la vida y la mente, la calidad de vida de las ciudades, la inteligencia artificial y la fe, pero también el progreso económico. Yo no sé si hay alguna posibilidad de poner en escala cuál es más importante. ¿Dónde ubicaría el progreso económico para el desarrollo humano? Son todos importantes. El progreso económico es condición necesaria para combatir y superar la pobreza, es condición necesaria para elevar los niveles de salud y la educación de la sociedad, pero ciertamente, siendo una condición necesaria, no es suficiente. Un Estado democrático, abierto, como el de Chile, una sociedad abierta y democrática como la chilena, por supuesto que requieren satisfacer otras necesidades para que verdaderamente hablemos de desarrollo humano. Y esas otras necesidades tienen que ver con seguridad, con educación, con salud, parte de ella provista por el Estado o totalmente responsabilidad del Estado, como la seguridad de las personas. Y por tanto, lo que hacemos en esta conferencia es hablar desde distintos ángulos que incide en el desarrollo humano. Cuando habla de progreso económico, uno puede inmediatamente hacerle una traducción, que yo creo que es mala traducción, de tener más dinero. Me imagino que es mucho más que eso, pero también tiene que ver con tener más dinero. Usted lo ha expresado muy bien. Es mucho más que eso. El progreso económico y el desarrollo humano es mucho más que solamente progreso económico. Entonces hablamos de una cápsula que está rodeada de cápsulas y objetivos más amplios, que son los del desarrollo humano. La conferencia misma, es la tercera que hacemos, es una conferencia que la entendemos, la Universidad de Desarrollo la entiende como un regalo a los chilenos. En Concepción el 15, en Santiago el 16. Estamos en esta agenda económica conversando con el economista y profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebel. El tema político, económico, país prácticamente de los últimos días ha sido las cifras fiscales y se prevé ahora que Chile va a tener un déficit estructural de 2,2% en 2025. Esa proyección era la mitad hace más o menos un año. Me imagino que usted ha visto los números, ha visto las presentaciones del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos. ¿Qué le parece las cifras fiscales en estos momentos? Creo que es un escándalo que un gobierno durante 3 años consecutivos se equivoque en subestimar sus déficits efectivos y sus déficits estructurales o cíclicamente ajustados. Todos los años, desde el 2023 hasta el 2025, 3 años consecutivos, se ha equivocado de tener que corregirlo a medida que pasa el tiempo y se va cerrando el año correspondiente. Este año fue particularmente extremo esto, porque el presupuesto del año pasado presentaba un objetivo, una meta de déficit estructural o cíclicamente ajustado de menos 1,1% del balance o déficit de 1,1% del PIB para este año. Se corrigió en marzo-abril, primer trimestre, a 1,6%. Se corrigió el segundo trimestre a 1,8%. Se corrigió el tercer trimestre, el informe de finanzas públicas del tercer trimestre, a 2,2%. Y personas que saben más del presupuesto que yo, porque han sido directores de presupuesto, como Matías Acevedo, él estima que nuevamente se están sobreestimando los ingresos del Estado y por tanto subestimando la magnitud del déficit estructural, que podría terminar en 2,5% del PIB este año. Es decir, no ha habido ningún avance hacia un ajuste fiscal que implica de que ese balance, ese déficit debería irse cerrando en estos últimos años. ¿Ha sucedido anteriormente que las proyecciones no se cumplen
pero el tema son las magnitudes. ¿A qué atribuye que estos hierros sean de este nivel de magnitudes? Porque pasar de un déficit de 1,1 a eventualmente 2,5%, eso es una diferencia de 1,4 puntos del PIB, estamos hablando de unos 4.000 millones de dólares solamente de errores en las proyecciones. No lo sé. Me declaro incompetente para identificar las causas precisas. No sé si falta atención, pero ciertamente simplemente este gobierno sistemáticamente ha subestimado los ingresos. En parte porque ha sido más optimista en crecimiento de lo que finalmente ha sido el crecimiento en los años 2023-2024. Este año que va a estar más cerca la proyección de crecimiento, pero nuevamente los ingresos que están asociados no solo al crecimiento económico, sino que a otros factores, control de la evasión, el desempeño de los distintos sectores económicos que pagan su impuesto de primera categoría, nivel de consumo que está asociado al IVA a eso, ¿no es cierto? Se pueden equivocar unas proyecciones, sí se puede equivocar, pero es que sea siempre para el mismo lado, para decir subestimar los ingresos, denota una falencia, una falla muy grande. Se habló mucho de que se pensó que el litio iba a tener los precios espectaculares de hace 2-3 años y eso no ha sucedido y eso también ha desplomado a menos de la mitad los ingresos tributarios, específicamente de dos empresas, SQM y Albemarle. Efectivamente, pero ahí yo quiero defender a la gestión pública porque del Ministerio de Hacienda y de la Directora de Presupuesto, porque proyectar precios de commodity es altamente difícil e incierto. La mejor proyección tiende a ser la realización del precio del último mes o los últimos 6 meses para el siguiente mes y los siguientes 6 meses. Y ahí uno se equivoca muchísimo, porque las condiciones de demanda y de oferta mundiales son tremendamente volátiles en los commodities. Entonces, lo mismo vale para el cobre, por lo el error puede haber sido ser muy optimistas en cuanto a los precios y haber calculado mal los ingresos. Eso pasó un año, y no recuerdo si fue el 2020 o el 2023, pero ya no fue un factor porque la proyección para este año no estaba basada en un precio del litio muy elevado o exageradamente o fuera de toda línea, ¿no? Yo creo que no va por ahí la cosa. Es la suma de errores de proyección en las distintos componentes, los 7 principales componentes de impuestos que están en el presupuesto, y de los ingresos y el desempeño de lo que se llama las bases tributarias, vale decir las utilidades de la empresa, los ingresos de las personas y otras bases que determinan los impuestos generales y los impuestos específicos. Usted citó a Matías Acevedo, él también dijo que el mercado ya no le cree a las proyecciones de Hacienda. Usted ha escuchado lo mismo y le quiero preguntar si usted cree en las proyecciones de Hacienda también. Yo creo que hay severas dudas respecto a la proyección para el próximo año 2026 de una meta de 1,1%. Yo creo que existe la posibilidad, una probabilidad mayor del 50%, que nuevamente esté subestimado los ingresos y por tanto también subestimado el déficit estructural y efectivo que va a tener el próximo año, aun si gastara exactamente lo que está en la ley de presupuesto que se va a aprobar ahora. De hecho, nosotros conversamos con el encargado para América de Fitch Ratings y él también cree que es demasiado difícil, independiente del gobierno que llegue, que tenga un déficit incluso menor a 2% el próximo año. Tiendo a compartir ese juicio. Uno tiene que entender, Klaus, déficit, por ejemplo, Chile terminara un 2,2% de déficit este año. ¿Eso significa que tenemos que financiarlo con deuda? Porque los fondos soberanos están cada vez más exiguos y hay que tratar de dejarlos para emergencias. Si un país tiene un déficit de 2,2%, significa que va a tener que endeudarse en 2,2% por lo bajo. Por supuesto que sí, exactamente ese monto, porque echarle más mano a los muy disminuidos fondos soberanos, particularmente el fondo del cual se puede sacar plata. O sea, hay 2 fondos, uno de pensiones que no se puede tocar para estos fines, a no ser que esté una emergencia extrema, y segundo, el Fondo de Estabilización Económica y Social, o FES. Ahí queda muy poco, queda alrededor de 1%, un poquito más del PIB, y por tanto agotarlo eso completamente para que llegue a 0 sería muy irresponsable. Además está la tradición, aunque eso no está en la ley,
tengo que defender al gobierno, pero está en la tradición de la buena gestión fiscal, de que eso se tocan, las plata del FES se tocan solamente en condiciones de crisis, y eso de recesión, de crisis financiera, de caída brusca del PIB, de desempleo alto. Como se hizo, de hecho, lo hizo el presidente Piñera el año 2020 durante la pandemia. Tocó los fondos del FES y efectivamente retiró de ahí. Pero que en tiempos normales como estos, de buenas condiciones, no son espectaculares, pero son buenas las condiciones internacionales en los 4 años de gestión Boric, eso no corresponde. Y por tanto, sí, hay que financiarlo por deuda. Igual así, creo que no se va a tocar, no se va a llegar al techo de la deuda. Esa es otra meta fiscal, sí. El techo de la deuda de 45% del PIB, hoy día estamos en 42,8%, creo que eso es a junio de este año, informado por el Banco Central. No vamos a llegar al 45% de ninguna manera este año, ni el próximo. ¿Por qué? Porque hay algo de crecimiento económico, entonces si el crecimiento es positivo, digamos 2,5% este año, bien, y se requiere emitir más deuda, la deuda en dólares sube, pero también sube el PIB en dólares, y por tanto la razón entre ambos, que la razón entre deuda bruta y el PIB se puede mantener en niveles por debajo del 45%. ¿Usted es optimista entonces, de acuerdo a las variables macro, de que no vamos a llegar o no vamos a superar el nivel de 45%, que es el que, al menos oficialmente, las distintas candidaturas han señalado que es el nivel máximo prudencial? Sí, yo soy optimista, pero eso depende. Después de marzo 12, una vez que asuma el siguiente gobierno, por supuesto que depende de la responsabilidad fiscal del gobierno que asuma. Yo creo que hay algunas candidaturas y sin duda van a ser muy responsables fiscalmente, porque ya anunciaron recortes muy importantes de gasto. 6.000 millones de dólares en 18 meses anunció la candidatura de José Antonio Kast, 8.000 millones en 48 meses, en los siguientes 4 años, durante toda su gestión anunció la candidatura de Evelyn Matei, y por tanto esos son recortes importantes que demuestran al menos su voluntad de avanzar hacia la estabilización fiscal. ¿Qué es lo que es estabilización fiscal? Llegar a fines del próximo gobierno a un balance cero.